Buenas tardes, soy Enrique Arnanz y vamos a empezar la conferencia que teníamos prevista en este ciclo para esta tarde. Quiero desde el primer momento dar las gracias a la Dirección General de Juventud y en especial a la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid por haberme invitado a este rato de charla con vosotras y vosotros. Llevo más de 20 años vinculado a la escuela y agradezco sinceramente este gesto. Además, en este momento único y espero que irrepetible en nuestra historia de vida, momento que no sabemos qué consecuencias va a tener para nosotros, para nuestras familias, para nuestros entornos y para el mundo. Me vais a permitir que lea esta conferencia porque me conozco y creo que favorece así mejor mi control del tiempo y que puedo expresaros así de manera más ordenada lo que quiero exponeros. Sé que es un poco más impersonal, puesto que no puedo miraros directamente a la webcam, pero bueno, de vez en cuando tampoco mis ojos tienen nada seductor, así que no se va a perder absolutamente nada por eso. Bueno, como marco de referencia de este rato de charla con todos vosotros y vosotras, quería deciros 4 cosas. Primera, acabo de cumplir 71 años. Por lo tanto, soy perfectamente consciente de que he entrado ya en la última oportunidad que la vida me ofrece para continuar creciendo, para acabar de nacer, para dar el toque final a la estatua que vamos tallando de nosotros mismos y descubrir caras de la vida y dimensiones de la personalidad desconocidas para mí mismo. Pero por otro lado, soy también perfectamente consciente de que posiblemente sea la persona mayor de todos los que ahora estáis conectados. En este sentido, sí que existe una distancia generacional grande entre muchos de vosotros y yo, aunque sinceramente no me preocupa, porque estoy convencido que compartimos valores, visiones del mundo, derechos de las personas que hemos ido conquistando, luchas y preocupaciones, preguntas y respuestas, objetivos que conseguir. No solo lo compartimos, sino que estoy convencido de que todo este escenario de esfuerzos, de búsquedas y de luchas forman ya parte de nuestra piel y por lo tanto es algo así como nuestro soporte vital, como nuestro software vital. Por lo tanto no hay problema, vosotros sois más jóvenes que yo y yo soy mayor que vosotros, pues viva lo intergeneracional. Segundo, por mi forma de ser y porque he puesto empeño y esfuerzo en ello a lo largo de toda mi vida, tiendo siempre a pensar en positivo, a intentar ver la parte de oportunidad que tiene todo lo que ocurre, más que la lectura fatídica de lo que acontece. Por eso, sabiendo que nadie estaba preparado para esto, ni nos imaginábamos que esto pudiera ocurrir, aunque había claras sintomatologías anteriores que preanunciaban algo, por ejemplo, pérdida de biodiversidad, contaminación alarmante, brotes pandémicos anteriores, sabiendo que hace solo 2 meses estábamos en otro escenario y que no existe ningún manual que diga cómo una sociedad del siglo XXI tiene que enfrentarse a una pandemia como esta y cómo debe replantear su futuro. Sabiendo todo esto, me aferro al pensamiento y al deseo de entender el COVID-19, desde luego como una desgracia global tremenda que ha arrasado con todo y que está provocando y va a provocar un sufrimiento incalculable en todo el mundo, pero también como una oportunidad, y aquí entra en juego mi optimismo antropológico, una oportunidad que el destino pone en nuestras manos para que nos entendamos a nosotros mismos y al mundo de otra manera, para que descubramos nuevas caras de nuestra personalidad individual y colectiva y, sobre todo, para que aprendamos enseñanzas que nos obliguen a cambiar hacia mejor y a disminuir esos factores que provocan que haya tanta gente que sufre demasiado injustamente y que la vida en general, la nuestra y la de la Madre Tierra, esté cada vez más en situación de riesgo. Me encantaría que el COVID-19 nos aportara imaginación y coraje para crear una nueva jerarquía de valores para nuestra vida personal, comunitaria y social. También quiero deciros desde el primer momento que tengo mucho miedo a que el día después sigamos instalados en ese registro individualista, enano y de luces cortas de sálvese el que pueda, que sé que no nos va a ayudar para nada a cambiar hacia mejor. Tercera cosita que quería deciros en este marco de referencia.
Sospecho que muchos y muchas de los que me estáis escuchando en este momento sois jóvenes, porque es el público de la Escuela de Animación. Y los que no sois tan jóvenes, pues estáis metidos en organizaciones, en entidades, en proyectos, donde lo joven es una referencia fundamental. Sabiendo esto, quería recordar unas palabras de Pepe Múgica, expresidente de Uruguay, hombre visionario, persona profundamente coherente con sus ideas, libre de pensamiento y de ataduras materiales, que hace poco tiempo en la clausura de un congreso latinoamericano de la juventud les decía a miles de jóvenes lo siguiente: si eres joven, tienes que saber que a ti también la vida se te escapa, que se te va minuto a minuto y que no puedes ir al supermercado y comprar más vida. No eres un vegetal que vives porque naciste. No, tú después de haber nacido debes darle a tu vida un contenido. Nada vale más que la vida, que tu vida. Por eso luchad por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida. Es darle rumbo a la vida y no dejar que te la roben. Y para eso no hay receta, está dentro de ti, en tu conciencia. Usa la milagrosa oportunidad de haber nacido. Y continúa Pepe Múgica. Y permitidme otro consejo. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar 1000 tropezones en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando o haciendo, en los sueños que piensas concretar, pero una y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco del triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay nadie que te vaya a aplaudir porque moriste en la guerra. No, te quedaste y punto. Lo que hay es otra cosa. Es la hermosura de vivir a tope, de querer la vida en cualquier circunstancia, de luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos. Piensa que por jodido que estés, siempre tienes algo que dar a los demás. Bueno, pues con este espíritu al que nos invita el viejo Pepe Múgica, quería desarrollar con vosotros y vosotras algunas ideas que nos obliguen a todos a pensar, decidir y actuar por nosotros mismos en las circunstancias personales y comunitarias en las que nos encontremos. Sin olvidar, y esto no es negociable para nadie, menos para los gobiernos, las administraciones públicas y el tercer sector, sin olvidar, digo, que en la Agenda 2030, que nos obliga a todos, se ha definido la década 2020-2030 como la década de la acción. Estamos, pues, en tiempos de acción. Mirad, ya antes del COVID-19 los problemas estaban claramente definidos. Había ideas y proyectos de solución. Sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer. Pero faltaba lo más importante, hacerlo, ejecutar la acción. En gran parte seguíamos perdidos en bobadas, en definiciones, en debates de precisión conceptual, en giros en torno a lo mismo, en críticas al de enfrente, en debates de poder, en suspicacias respecto de otros actores, en protagonismos autocentrados, en preocupación paranoide por salvar cada cual su marca. Pues eso, en bobadas propias de gente con mirada de luces cortas, muy cortas. Espero y deseo que el COVID-19 nos ayude a cambiar de perspectiva y de postura. Si miráis en la web de Naciones Unidas, hay una sección muy interesante sobre el papel de los y las jóvenes en este marco ODS. Y ahí se habla de 5 roles muy importantes que los jóvenes pueden y deben cumplir en esta década. Creo que esto tiene ahora una rabiosa actualidad. Os diría que más que nunca. Esos 5 papeles de los y las jóvenes en el marco del ODS, expresados de forma sintética, son los siguientes. Primero, los jóvenes deben ser pensadores críticos. Los jóvenes tienen capacidad de identificar y desafiar las estructuras de poder existentes y los obstáculos para los cambios y de exponer las contradicciones y los prejuicios. En segundo lugar, los jóvenes deben ser agentes de cambio. Las personas jóvenes también tienen el poder de actuar y movilizar a otros, respaldados por una conectividad cada vez mayor por el acceso a las redes sociales.
En tercer lugar, los jóvenes deben ser innovadores. La gente joven frecuentemente tiene conocimiento directo y entendimiento de los asuntos que no están al acceso de los adultos. Los jóvenes comprenden mejor los problemas que ellos enfrentan, por lo que pueden brindar también nuevas ideas y soluciones alternativas. En cuarto lugar, tienen un papel muy importante como comunicadores. En el mundo poca gente sabe que los líderes de las naciones han llegado a un acuerdo histórico de alcance largo para mejorar la calidad de vida de la gente y del planeta para el 2030. Si las jóvenes pueden participar en la comunicación de la agenda de desarrollo a sus compañeros y comunidades, y a nivel local, así como a través de países y regiones. Y en quinto y último lugar, los jóvenes deben ser líderes. Cuando los jóvenes se empoderan con el conocimiento de sus derechos y se equipan con habilidades de liderazgo, pueden manejar el cambio en sus comunidades y en sus países. Las organizaciones lideradas por jóvenes y sus redes deben ser apoyadas y reforzadas, porque contribuyen al desarrollo de capacidades de liderazgo cívico entre la gente joven, especialmente entre las poblaciones marginales. Bueno, pues como veis, vamos a hablar del día después del COVID-19 desde la perspectiva de la realidad juvenil, de las juventudes, que dirían en nuestra querida América Latina. Vamos a intentar desarrollar 3 puntos que me parecen importantes, consciente de que hay otros muchos contenidos que podrían debatirse, pero que hoy y ahora no tenemos ni tiempo ni ocasión para ello. El primero lo he titulado, como epígrafe genérico, repensar lo joven, entre comillas. Aunque sabemos que los jóvenes también pueden sufrir con severidad el COVID-19 y que por lo tanto no son invencibles ni inmunes, el hecho estadístico y sanitario es que su contagio ha sido pequeño, muy pequeño. La realidad es que la amenaza y el peligro se ha centrado desde el primer día en las personas mayores, por su fragilidad, en colectivos de riesgo y en los héroes activos de esta lucha, aunque muchos de ellos no quieren que se les catalogue de héroes o heroínas, que estando en primera fila se exponen mucho más que cualquiera al peligro. Ese es el hecho, y ahí ha estado y está focalizada toda la atención informativa, política, de dotación de recursos, de planificaciones de futuro, por cierto, a mi juicio demasiado centrada en lo sanitario y no tanto en lo sociosanitario. Por eso, ¿os habéis dado cuenta que no se habla para nada de los y las jóvenes, que se han convertido en una mayoría silenciosa? ¿Dónde están ahora los jóvenes? ¿Qué hacen? ¿Qué va a ser de ellos el día después? ¿Qué supone e implica este silencio? ¿Qué significa este olvido? ¿Cómo, cuánto y en qué les va a condicionar este coronavirus para su vida? Es cierto que en Europa somos más los mayores que los jóvenes, pero en Asia, África y América Latina, los jóvenes son la mayoría y a nivel mundial, no lo olvidéis, el 65% de la población tiene menos de 35 años. Es cierto también que la palabra las juventudes se refiere a una realidad social enormemente plural, heterogénea y fragmentada, tan plural, heterogénea y fragmentada como su propia sociedad. Es cierto que hay enormes diferencias y desigualdades en este escenario en todos los campos y aspectos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Unos jóvenes son y piensan de una manera, otros son y piensan de otra, pero también es cierto que las juventudes, por esperanza de vida y por más razones, hoy y ahora están llamadas a tener un papel protagonista en la construcción de esta nueva sociedad post-corona, de esta nueva economía, de esta nueva educación, de esta nueva ecología, de este nuevo escenario laboral, de esta nueva manera de entender y vivir el ocio y el tiempo libre, de una mirada cultural nueva a la vida, porque o tienen un papel protagonista en todo esto, o volveremos a caer en lo mismo irremediablemente, reproduciendo y agravando las desigualdades e injusticias anteriores respecto de la juventud. Reconocedme que hasta ahora, en gran parte, hablar de juventud en nuestra sociedad era hablar de trabajo precario, de desigualdad de oportunidades, de resultados escolares muy desiguales, de independencia familiar tardía, de futuro incierto,
de emigración buscando otros lugares para su desarrollo y realización personal, de exclusión. Reconoced conmigo que antes del corona, el imaginario colectivo de los jóvenes y los adolescentes era sobre todo un imaginario de frustración o de prefrustración. Cuando, por otro lado, los y las jóvenes han sido claramente en general y siguen siendo los grandes protagonistas de las grandes movilizaciones contra el modelo económico actual, contra el cambio climático, a favor de la lucha que pone en valor lo femenino, de la defensa de las libertades públicas, de la defensa de los refugiados, creadores de iniciativas llenas de imaginación en múltiples campos y en condiciones precarias, creadores en esta época del coronavirus de redes de solidaridad muy eficaces y a pie de calle, como la red Coronavirus Maker, que ha sido capaz de crear más de 400.000 viseras y pantallas protectoras para el sistema sanitario, casi 180.000 de ellas en Madrid. Por eso, hoy y ahora, me planteo y os planteo preguntas fundamentales que tienen a las juventudes como eje central. Después del COVID-19, estamos convencidos de la necesidad de implantar nuevas políticas públicas que pongan en el centro de su atención a la infancia y la juventud, por lo tanto, su educación, salud y desarrollo integral, su educación para ser ciudadanos y ciudadanas preocupados por los demás, su educación para entender que hay que ser capaces de vivir mejor con menos y que esta es la única forma inteligente de salvar a la madre tierra, o las enormes desigualdades previamente existentes al corona van a marcar también los impactos económicos y sociales de la crisis el día después. Sentiremos la necesidad de sumar y multiplicar esfuerzos y cualidades para hacer de lo intergeneracional un eje de crecimiento para todos y de lucha contra el estereotipo adulto joven que nos enfrenta y nos obliga a perder tiempo, esfuerzos, energías y logros comunes. Tendrán los jóvenes más incidencia política de la que tienen y, por lo tanto, se generarán mecanismos que favorezcan la educación en la participación. Se les escuchará más y mejor, se les respetará más, se les hará más caso, se promoverán modelos de organizaciones horizontales e inclusivas como demandan los y las jóvenes, liderarán cambios, se contará con su cabeza, con su corazón y con sus manos para cambiar las cosas. ¿Seremos capaces de abrir nuevos canales de diálogo para escuchar de verdad qué piensan las juventudes y qué propuestas de cambio aportan? ¿Les escucharemos para construir un nuevo modelo socioeconómico de vida? ¿Les brindaremos oportunidades reales, no solo de palabra o de eslogan? Fijaros que el COVID-19 nos está ratificando por horas, por días, por semanas, al observar la recuperación ambiental de nuestros ecosistemas, que el ser humano camina desde hace tiempo hacia un holocausto ambiental absoluto, que solo puede frenarse con una voluntad colectiva. La gente joven nos ha gritado a la cara durante todo este último año que este no es solo un problema ecológico, que es sobre todo un problema político del mundo. ¿Les escucharemos? ¿Les haremos caso? Los adultos sesudos que tomamos las decisiones reconoceremos que tienen toda la razón y que son ellos los que mejor están visibilizando el último grito global con voz humana por la supervivencia y por el derecho a la vida. Se ejercerá una discriminación positiva favoreciendo a los y las jóvenes que más lo necesitan. Desde la perspectiva de género, las jóvenes, como herederas de las mujeres que les han precedido, seguirán con el papel protagonista que han tenido y tienen en el cambio en las relaciones de pareja, en la denuncia de la violencia de género, en la caída de estereotipos, en el grito de basta ya respecto del modelo de dominación masculino, o caeremos en el error de pensar que hay otras cosas mucho más importantes que atender y esto tiene el peligro de caer en radicalismos. Después del corona, seremos capaces de meter mano al sistema educativo integral, educación formal, educación no formal, educación para lo largo y lo ancho de la vida, que es la llave de transformación y de cambio de cualquier sociedad. ¿Cuál va a ser a partir de ahora la utilidad del sistema educativo? ¿Va a servir para crear seres humanos que saben hacer X funciones?
O las lecciones para la vida que nos da el corona nos enseñan que tiene que servirnos para generar ciudadanía bien formada en conocimientos, pero también en valores y en actitud crítica. En resumen, tendrá el Estado, el mercado, el tercer sector, tendremos todos mirada de luces largas para poner a la infancia, la adolescencia y a la juventud en el lugar sustancial que les corresponde. La experiencia del corona nos obliga a salir de la zona de confort y de la cultura del miedo y provocar cambios, algunos radicales, en nuestra vida de comunidad y en nuestra democracia. El corona nos está enseñando que las cosas más importantes de la vida no son cosas y que la felicidad humana está en la relación de las personas con las personas. Pues bien, esta transformación no se puede llevar a cabo sin la complicidad de las personas jóvenes, que deben tener un papel muy activo en esta nueva etapa, en esta nueva era de nuestra historia, y nosotros como adultos tenemos la obligación moral de apoyarles. Segundo epígrafe en el que quería centrarme, repensar lo digital. Todos sabemos que para un joven el mundo digital lo es todo. Y todos sabemos muy bien que las redes sociales intervienen de manera muy importante en el proceso de construcción de la identidad de los y las jóvenes, en sus procesos de aprendizaje, en la interacción con sus iguales y en sus formas de participación social y comunitaria. Es innegable que en el mundo juvenil Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, Snapchat se han convertido en los grandes espacios de difusión, información y organización de todo tipo de acciones personales, sociales, políticas, etc. Para nosotros los mayores de 40, Instagram, Facebook y Twitter. En una palabra y con cierto sentido del humor, llevamos ya unas cuantas generaciones en las que la cartografía genética de nuestros hijos es digital. Sus algoritmos genéticos vienen de fábrica ya con predisposición digital. Pues bien, no sé si estaréis de acuerdo conmigo que en este confinamiento social por el corona ha aparecido con enorme claridad la magnitud y las consecuencias de la desigualdad digital. La brecha digital que sigue existiendo y que nosotros ingenuamente pensábamos que era menor. Os confieso que yo lo pensaba. La enorme dependencia de los entornos digitales que hemos tenido y seguimos teniendo en la gestión de esta pandemia nos ha demostrado claramente la profunda división que hay entre los que tienen acceso a esta tecnología y los que no lo tienen. Y esto está ocurriendo en el siglo XXI, en el tercer milenio, donde la conectividad debería ser como el agua, la luz, el gas, sencillamente, porque no se puede vivir ya sin ordenadores, sin tablets, sin móviles. Y además, con la garantía de un servicio de calidad que no existe en muchos ambientes sociales en el ámbito escolar, como se está demostrando durante el confinamiento. Reivindico el derecho cívico, individual y colectivo a la democracia digital, tan importante como el derecho a la formación permanente, a la participación política, a la protección y conservación del medio ambiente, a espacios públicos de calidad, etc. Los llamados derechos civiles de cuarta generación. Pues bien, hace unos días un informe de la Fundación Tomillo decía que en España el 61% de los alumnos de las familias más aventajadas tienen 3 o más ordenadores en casa, mientras que el 44% de las desaventajadas tienen solo uno y el 14% ninguno, según el último informe PISA de la OCDE. Sin embargo, entre los jóvenes que atiende Tomillo, el 50% no tienen ninguno. Además, un 23%, casi una cuarta parte, no dispone tampoco de señal Wi-Fi y un 20% sencillamente no tiene datos en el móvil. Hasta aquí la cita del informe Tomillo. Y añado, no solo tenemos una brecha de acceso, sino que vamos a gran velocidad hacia una segregación de oportunidades en función de diferentes variables, entre ellas el origen de los y las estudiantes. Fijaros, según el último informe sobre inversión educativa de la Unión Europea, entre 2009 y 2018, en España, el 32% del abandono escolar entre jóvenes de 16 a 24 años se da en jóvenes nacidos en el extranjero. Quiero añadir una observación. Cuando hablamos de brecha digital me refiero a 2 significados. Lo primero, la carencia de ordenadores, dispositivos y conectividad de calidad, por supuesto. Pero en segundo lugar, y esto es también esencial, la ausencia de una mínima educación y cultura digital
necesaria para enfrentarnos a este mundo nuevo. Estos dos elementos sumados dan como resultado un analfabetismo digital muy extendido y que es inexplicable e injustificable cuando nos referimos al escenario de los menores y de los y las jóvenes. Esta es hoy y ahora una forma de pobreza especialmente excluyente que genera desde la cuna una indefensión ante la vida que luego va a pasar factura. Si en España hoy es perseguible el no ir a la escuela, y si para el trabajo de peonaje menos cualificado se pide tener cursada la famosa y antigua EGB, todos los niños y niñas deberían tener garantizada desde el primer momento una enseñanza general básica digital para poder estar en igualdad de condiciones y para que, al acceder a los contenidos, puedan saber quién los produce y conocer las garantías de veracidad que ofrecen. Creo que hoy la educación mediática, la educación audiovisual es esencial ante la sobreexposición de los jóvenes con las nuevas tecnologías y ante la previsión de diferentes informes educativos de que en 4 o 5 años la mitad de la información transmitida a los jóvenes a través de las redes o va a ser falsa o va a estar contaminada. Yo no soy ningún entendido en esto, más bien soy bastante torpe. Pero es indudable que en el confinamiento las TIC nos han salvado la vida. No sé cómo hubiéramos gestionado todo este tiempo sin ellas. Pero ¿no creéis que también se ha dado y se está dando un uso perverso de las redes, un uso peligroso para todos, especialmente para los menores, los adolescentes y los jóvenes? ¿Habrá aumentado en este mes y medio que llevamos encerrados el peligro de ciberacoso para los estudiantes, de contaminación, de engaño, de exposición de datos personales, de acceso a contenidos que les hacen daño porque no tienen contraste? ¿Se habrán encerrado muchos jóvenes en la soledad de su dispositivo tecnológico, reduciendo notablemente el tiempo que podría dedicarse a otras actividades y, sobre todo, reduciendo mucho el espacio relacional con sus familias? Las casas, nuestras casas, ¿han sido hogares o han funcionado como fondas mejor o peor organizadas? Sabiendo que los y las jóvenes son mucho más colaborativos desde lo digital que los adultos, potenciaremos líneas de trabajo y educación sobre la importancia y la calidad de la construcción colaborativa como nueva versión y para ellos del trabajo en equipo. Esto nos obliga a entender que uno de los ejes fundamentales de las nuevas políticas públicas de infancia y juventud desde el COVID-19 tiene que ir claramente encauzada a llenar estos vacíos, a resolver estas carencias, a educar en esta nueva cultura digital, no solo preocupados por la dotación de estos dispositivos y extensión del conocimiento en su manejo, sino también y sobre todo en la gestión inteligente de todo esto. Reivindiquemos la enorme importancia y necesidad de la educación mediática. Dicho en una palabra, el COVID-19 nos enseña que la acción socioeducativa y el trabajo por la inclusión, por la inclusión digital, debe ser uno de los ejes preferentes de las nuevas políticas de infancia y juventud, porque la tecnología puede y debe mejorar sus vidas. Quiero referirme también en este apartado a otros dos aspectos que solo enumero, pero que me parecen de una enorme importancia. Primero, ¿qué sucede cuando todo el mundo trabaja desde casa y se comunica solo a distancia? ¿Qué ha sucedido cuando todo nuestro mundo académico, colegios, universidades, formación profesional, que es uno de los espacios esenciales de los menores y los jóvenes, se ha visibilizado en ese formato, solo en ese formato? En tiempos normales, gobiernos, empresas, universidades, sistema educativo reglado, ¿estarían de acuerdo en realizar estos experimentos? Porque esto ha sido un experimento al que nos han obligado ciertamente las circunstancias, pero que ahora tenemos que analizar minuciosamente en sus fortalezas y en sus debilidades. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? ¿Quién gana qué? ¿Quién pierde qué? ¿Los jóvenes han aprendido más y mejor? ¿Cómo se suple la parte relacional que tiene la convivencia escolar? Algo esencial en el diseño educativo de la personalidad de estos menores y jóvenes. ¿Dónde ha quedado el trabajo en equipo? ¿Cómo se replantea la relación educativa del profesor como maestro magíster que sigue permanente y atentamente el proceso educativo del joven?
¿En qué parámetros se configura ahora la socialización educativa que aporta el colegio y la universidad? ¿Y el papel de los padres y madres? Son preguntas que quedan flotando en el viento. Segundo, otra cuestión muy importante en este epígrafe de repensar lo digital. Se refiere al peligro de las tecnologías de la vigilancia sobre las personas. Mirad, lo que hace 10 años era ciencia ficción, ahora y hoy es ya una realidad que en un formato no idéntico, pero sí analógico, hemos visto realizar en China, en Singapur y en Corea del Sur. El dilema es el siguiente: vigilancia totalitaria o empoderamiento y educación de la ciudadanía. ¿Serán ahora los sensores omnipresentes y los poderosos algoritmos la nueva policía del mundo? ¿Necesitaremos un gran hermano que nos controle o de lo que se trata es de potenciar una ciudadanía autovigilada que reconstruya su confianza en la ciencia, en las autoridades públicas, en los medios de comunicación? ¿Esto es posible o ahora mismo se nos antoja como una utopía del pasado mañana? Como irremediablemente vamos a caminar hacia formas de control estricto de nuestros movimientos colectivos, ya los tenemos, pero todavía más. Y no sé si también en nuestros comportamientos individuales. Esto no nos obliga a educar más y mejor a los y las jóvenes como ciudadanos responsables, cada vez más capaces de pensar, decidir y actuar por sí mismos, como ciudadanos políticamente activos en la defensa de sus derechos y de los derechos de la sociedad, y como ciudadanía disidente, si los gobiernos están tentados de meterse en esta deriva? ¿Cómo educamos todos, ellos y nosotros, nuestra libertad en este nuevo escenario de vigilancia sobre las personas? ¿Y quién vigila a los vigilantes? Porque esta debería ser una regla básica en el escenario de la ciberseguridad. Necesitamos generaciones de jóvenes conscientes de que son responsables de su privacidad, que no puede venderse al mejor postor. Aunque sinceramente creo que en esto, la juventud en particular y la sociedad en general, estamos todavía bastante lejos de esta conciencia y de esta responsabilidad colectiva. Y por aquí nos pueden meter unos golazos enormes con consecuencias importantes, pero este es otro tema que hoy no toca. Lo que es cierto es que el COVID-19 se ha convertido en la primera enfermedad global contra la que se lucha digitalmente en muchos frentes. Y esto va a marcar historia. Tercer epígrafe: repensar el futuro y actuar ya desde el primer momento. Fijaros qué impresionante lo que estamos viviendo. En solo 2 meses, el coronavirus se ha convertido en un fenómeno coral, hipermediático, de una envergadura global como jamás había ocurrido anteriormente. En solo 2 meses se han parado todas las movilizaciones y protestas en el mundo. Se han parado todas las guerras. Se ha paralizado la economía mundial por la primera cuarentena global de la historia. En solo 2 meses ha nacido un nuevo Salvador y esperamos todos un nuevo milagro, que se llama vacuna. Hasta hace solo 2 meses estábamos instalados en el consumismo como modelo cultural. El ideal de nuestro modelo de vida no era ni siquiera una vida rica y cómoda. Era una vida opulenta, donde tenía que haber derroche para que la vida luciera de verdad. Habíamos convertido en necesidad hasta el más sibarita de nuestros caprichos. Y todo esto apoyado, alentado y justificado por una impresionante maquinaria de publicidad que lo invadía todo y que con sus mensajes nos vendían el modelo de vida consumista como ese mundo feliz, ideal y satisfecho al que todos teníamos legítimo derecho a aspirar. Habíamos confundido el consumo, que es una necesidad humana ineludible, con el consumismo, que es el modelo cultural que inunda todo el planeta y que se ha ido imponiendo no solo a las clases medias, sino también a las clases populares y a las mayorías empobrecidas de la inmensa mayoría de los países, alimentando así la suposición de que avanzamos hacia una sociedad global de consumo de masas y reduciendo la palabra a una mera y pura cuestión de crecimiento. Y así hemos llegado a un mundo de fantasía en el que una sola tierra por sí sola
no es suficiente. Hemos llevado las cosas hasta un extremo tal en el que nuestro mundo ya es imposible por el deterioro irrevocable de la biosfera y por la confiscación que hemos hecho de los recursos de gran parte de la Tierra. Y vuelvo a recordaros que fueron los jóvenes los que han encabezado durante estos 2 últimos años las protestas globales contra el cambio climático, liderados por una adolescente sueca que va a cumplir pronto 17 años, a la que en ciertos escenarios mediáticos, tapadera de multinacionales interesadas en que las cosas no cambien, se la ha crucificado. ¿Cuál es una de las lecciones más importantes que nos enseña ya el COVID-19? Que necesitamos desprendernos claramente de un modelo de vida equivocado, porque es incompatible con los valores y derechos de justicia e igualdad de todos los seres humanos y porque es absolutamente incompatible con la sostenibilidad del planeta. Hablamos de que el COVID-19 nos enfrenta cara a cara a una necesidad ya, de hoy y ahora, no a una utopía buenista del pasado mañana. Hablamos de que el COVID-19 nos enfrenta a una realidad inevitable que no podemos torear. No nos enfrenta a un programa político discutible de tal o cual marca o a una ideología todavía por construir. No, son los hechos, son las realidades, es nuestra vida cotidiana, somos las personas, los niños, los menores, los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos y nietas, somos nosotros. Hablamos de la necesidad de elegir libremente la sobriedad, la austeridad como criterio educativo y como estrategia inteligente ante la vida, porque necesitamos inventarnos otra manera de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con nosotros mismos, conscientes y convencidos de que esto puede aportarnos condiciones favorables para ser felices. Necesitamos educar a nuestros hijos y nietos, a los menores, a los adolescentes, a los jóvenes, a nosotros mismos como adultos y adultas, a ser más felices, consumiendo menos y consumiendo mejor, desenmascarando en nuestra vida personal y comunitaria el fetiche que une felicidad y consumo. Y sobre todo, y esto es lo más importante, sustituyendo consumo exagerado de cosas y bienes por espacios y estrategias de desarrollo personal y comunitario, descubriendo mejores maneras de disfrutar de la vida. Estamos hablando de educación, porque estamos hablando de una necesaria e imprescindible sustitución de valores. Y hablando de educación, no podemos olvidarnos que todos somos sujetos educativos, pero especialmente los niños y las niñas, los y las adolescentes, los y las jóvenes. Las cosas no pueden continuar como estaban. Una gran parte de la humanidad no puede seguir viviendo en un mundo tan injusto, tan desigual y tan ecocida. Como dice un meme que leí el otro día, no queremos volver a la normalidad porque la normalidad es un problema. Queremos generar entre todos, entre muchos y muchas, una nueva normalidad, palabra que se ha puesto de moda hace 48 horas, donde las juventudes tomen un protagonismo mucho más activo que el que han tenido hasta ahora, porque vosotros y yo sabemos que ellos y ellas son perfectamente capaces de pensar, decidir y actuar por sí mismos en orden a la transformación de su propia realidad y de la comunidad en la que viven. Y para eso, administraciones públicas, economía solidaria y sostenible y tercer sector, tenemos que apoyar todo lo que podamos. Termino, tengo las 16:39. Quiero reiterar mi agradecimiento a la Dirección General de Juventud por el excelente trabajo que está llevando a cabo desde la Escuela de Animación, con ese equipo técnico y de gestión que siempre ha trabajado con mucha inteligencia, pero que ahora, en estos tiempos especialmente difíciles, se están dejando la piel por seguir ofertando a los y las jóvenes de Madrid espacios de aprendizaje y de educación muy valiosos. No olvidemos nunca ese pensamiento del maestro Confucio: un camino de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Bueno, muchas gracias por vuestro interés.